Todos conocen al fenómeno, al goleador implacable, al atleta que redefinió la historia del fútbol. Pero detrás de la gloria, de los trofeos y los aplausos, hay un hombre que jamás dejó atrás a su familia. Y entre ellos, uno que vivió en las sombras. Uno que cayó, pero que gracias a Cristiano, volvió a levantarse. Esta no es la historia de un Balón de Oro. Es la historia del hermano mayor de Cristiano Ronaldo. El hermano que nadie conocía. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nació el 5 de febrero de 1985 en Funchal, la capital de Madeira, una isla portuguesa marcada por su belleza natural y por las dificultades económicas. Pero la historia que hoy vamos a contar no empieza con él. Empieza con Hugo. Hugo dos Santos Aveiro es el hermano mayor de Cristiano. Nació en una casa humilde, de padres trabajadores, en un barrio donde los sueños rara vez se hacían realidad. Mientras Cristiano apenas daba sus primeros pasos, Hugo ya era un adolescente que enfrentaba una vida complicada. La familia Aveiro vivía en condiciones duras. Compartían un pequeño hogar con lo justo para sobrevivir. La madre, Dolores, trabajaba lo que podía, de cocinera, limpiadora, sirviendo mesas. El padre, Dinis Aveiro, era jardinero municipal y también utilero de un club local de fútbol. Pero había algo que pesaba sobre todos, el alcoholismo de su padre. Dinis era un hombre con buen corazón, pero perdido en sus propios vacíos. El alcohol lo iba apagando poco a poco, y sus ausencias emocionales dejaban una marca profunda en sus hijos. Hugo fue quien lo vivió con más fuerza. Siendo el mayor, le tocó cargar con una responsabilidad que no pidió. Y en medio de esa carga, también encontró escape en los lugares equivocados. Mientras Cristiano, aún niño, salía a jugar fútbol con los pies descalzos en las cuestas de Santo Antonio, Hugo empezaba a conocer la calle desde otro ángulo. Influencias, amistades, heridas invisibles. La falta de atención, la presión económica, el entorno, todo empujaba hacia un destino oscuro. Hugo no era mal chico. Solo era un joven sin dirección, sin referentes estables, sin oportunidades claras. Y mientras él trataba de encontrar su lugar en un mundo hostil, su hermano menor se obsesionaba con una pelota. Cristiano, desde pequeño, era distinto. Tenía una energía inagotable, una ambición insaciable, y un deseo casi desesperado de salir de allí. Para él, el fútbol no era un juego. Era la única salida. La diferencia entre los dos hermanos comenzó a marcarse con el tiempo. Mientras Cristiano se aferraba al balón como si su vida dependiera de ello, Hugo empezaba a alejarse del camino. Las drogas llegaron pronto. Primero como distracción, luego como necesidad. Dolores, la madre, luchaba como podía, pero estaba sola. Tenía 4 hijos, un esposo ausente, 2 trabajos, y muy pocas manos que la ayudaran. A pesar de todo, nunca perdió la fe. Nunca dejó de creer que uno de sus hijos podría cambiarlo todo. Y así, entre la precariedad y la incertidumbre, creció Cristiano, viendo a su hermano hundirse en una adicción silenciosa, mientras él mismo soñaba con ser futbolista profesional. La casa era pequeña, pero los problemas eran grandes. La comida a veces escaseaba, y el agua caliente era un lujo. Sin embargo, Cristiano no se rendía. En medio del caos, algo lo impulsaba. Un deseo feroz de triunfar, de ser alguien, de sacar a su familia del abismo. Y aunque nunca lo decía en voz alta, también quería salvar a Hugo. Porque a pesar de los errores, a pesar de las ausencias, a pesar del dolor, Cristiano quería a su hermano. Lo admiraba en secreto. Lo necesitaba. A los 12 años, cuando le ofrecieron irse a Lisboa para jugar en el Sporting de Portugal, Cristiano lloró. No por miedo al cambio, sino por dejar atrás a su familia. Por dejar atrás a Hugo, que en ese momento ya estaba envuelto en un mundo peligroso. Mi hermano era buena persona, diría años después. Solo necesitaba ayuda. Pero en esa época, nadie podía ayudar. Todos sobrevivían. Y Hugo, sin rumbo, seguía hundiéndose lentamente, mientras Cristiano comenzaba su ascenso meteórico en el fútbol portugués. En el barrio, todos hablaban del pequeño Ronaldo, el niño veloz, el que nunca se cansaba de entrenar. Pero nadie hablaba de Hugo. Nadie sabía que en esa misma casa, otro hijo luchaba en silencio con sus demonios. La distancia entre ellos crecía, no solo física, sino emocional. Pero el lazo seguía ahí, invisible,
indestructible. Cristiano no lo decía, pero cada gol, cada paso, cada contrato, lo acercaba más a su objetivo secreto, volver para salvar a su hermano. Y esa promesa, esa misión personal, lo acompañaría por años. En el fondo, su ambición nunca fue solo fama. Fue protección, fue redención, fue familia. En Madeira, el niño que todos veían como una estrella emergente, en realidad cargaba con una historia mucho más profunda. Porque mientras el mundo se preparaba para ver nacer a una leyenda del fútbol, él se preparaba para cumplir una promesa no escrita: no dejar a nadie atrás. Y especialmente, no dejar atrás a Hugo. El descenso de Hugo y la promesa de Cristiano. Cuando Cristiano Ronaldo comenzó a brillar en Lisboa, apenas tenía 12 años. Era delgado, de acento marcado, y con una nostalgia que no sabía esconder. Pero lo que pocos sabían era que, además de su mochila con ropa, llevaba consigo un peso invisible: la preocupación constante por su hermano mayor. En Madeira, Hugo Aveiro se hundía lentamente. Para entonces, la droga ya era parte de su rutina. Primero fue por curiosidad, después para llenar vacíos. Más tarde, porque no podía vivir sin ella. No hubo un solo momento donde todo se quebró. Fue un proceso silencioso, como una marea que sube sin que uno lo note, hasta que ya no hay orilla. Los días pasaban y Hugo se perdía cada vez más. Dejó de estudiar, dejó de buscar trabajo, dejó de intentarlo. El consumo de sustancias como la cocaína y el alcohol se convirtió en refugio, en anestesia, en prisión. La madre, Dolores, hacía todo lo posible por mantenerlo a flote. Lo llevaba a clínicas, hablaba con él, lloraba por las noches. Pero no había recursos ni respuestas. Y a medida que Cristiano crecía, también lo hacía su impotencia. Porque desde Lisboa, él solo podía mirar desde lejos cómo su hermano se apagaba. El padre, Diniz Aveiro, tampoco ayudaba. Él también había caído en el alcoholismo, y aunque nunca fue violento, su ausencia emocional agravaba la situación. La figura paterna era una sombra borrosa en la casa. Para Hugo, que siempre necesitó dirección, eso fue fatal. Para Cristiano, fue una advertencia silenciosa de lo que no quería ser. Y sin embargo, a pesar de todo, el vínculo entre los hermanos seguía ahí. No se hablaban todos los días. No compartían los mismos amigos. No tenían las mismas metas. Pero Cristiano nunca lo soltó. Nunca lo juzgó. Cuando Cristiano empezó a ganar dinero en el Sporting, no lo usó para sí mismo. No se compró lujos, ni autos, ni relojes. Lo primero que hizo fue mandar dinero a casa. Para su madre, para sus hermanas. Y también, para ayudar a Hugo. Hugo, sin embargo, no estaba listo. El dinero no curaba heridas. Y aunque ahora tenía más comodidades, el vacío seguía ahí. Las adicciones no se combaten con billetes, sino con voluntad. Y esa, en aquel momento, parecía haber desaparecido. Cristiano, ya convertido en profesional, sentía esa lucha como propia. Cada vez que volvía a Madeira, lo miraba a los ojos. Lo escuchaba, lo abrazaba. Y en uno de esos regresos, lo dijo con claridad. Fue una conversación breve, pero decisiva. Si tú te limpias, si tú luchas, yo te ayudaré. Te prometo que nunca te faltará nada. Pero necesito que te salves. Por ti, por mamá, por mí. No era una orden. Era una súplica. Y al mismo tiempo, una promesa. Cristiano no lo dijo con gritos. Lo dijo con la mirada de un hermano que ya no podía más. Que lo amaba tanto, que estaba dispuesto a usar su éxito como ancla, como impulso, como salvación. Fue entonces cuando Hugo, por primera vez en mucho tiempo, escuchó. No solo oyó. Escuchó de verdad. Quizás fue el cansancio. Quizás la culpa. O quizás el simple hecho de ver cómo su hermano menor, el niño de la casa, estaba a punto de conquistar el mundo, mientras él se destruía. Hugo aceptó. No fue inmediato. No fue limpio. Hubo recaídas, dudas, momentos en que todo parecía perdido otra vez. Pero ahí estaba Cristiano. Constante, presente, discreto. En los años siguientes, mientras Cristiano triunfaba en el Manchester United, y luego en el Real Madrid, Hugo empezaba su propio proceso de recuperación. Uno silencioso, íntimo, invisible para el público, pero igual de valioso. Cristiano no lo expuso.
No hizo de su historia una campaña. No vendió titulares. Lo protegió. ¿Cómo se protege a alguien que uno ama de verdad? La prensa hablaba de goles, de récords, de rivalidades con Messi. Pero detrás de cada trofeo, había algo más. Un hermano que, poco a poco, comenzaba a respirar otra vez. Y así, mientras Cristiano se convertía en uno de los atletas más admirados del planeta, Hugo empezaba su propia victoria, la de reconstruirse desde cero. En entrevistas, Cristiano ha hablado pocas veces sobre el tema, pero cuando lo ha hecho, ha sido con un amor profundo y sin rencor. Mi hermano tenía problemas, pero nunca lo dejé solo. Nunca lo juzgué. Y hoy, verlo bien, verlo sano, es más importante que cualquier gol que haya marcado en mi vida. Esa frase resume todo, porque para Cristiano, el éxito no se mide solo en trofeos o cifras. Se mide en promesas cumplidas, en personas salvadas, en amores que no se rompen. El descenso de Hugo fue largo, doloroso, a veces, irreversible. Pero la mano que lo sostuvo no tembló. Fue firme, fue incondicional, fue de hermano. Y esa promesa, dicha una vez en una habitación modesta de Madeira, se convirtió en uno de los pilares más silenciosos, pero más grandes de la vida de Cristiano Ronaldo. El ascenso de Cristiano y el nuevo rol de Hugo. Mientras Cristiano Ronaldo comenzaba a construir su leyenda sobre los campos de Inglaterra, su hermano mayor recorría un camino muy distinto. Uno que no tenía cámaras, ni gradas, ni celebraciones. Pero sí una victoria silenciosa, dejar atrás las adicciones y encontrar un propósito. A principios de los años 2000, Cristiano firmó con el Manchester United. Su talento era evidente. Su velocidad, su técnica, su ambición. Tenía todo para triunfar. Pero también llevaba consigo una carga emocional profunda, la promesa que le hizo a Hugo. Y Hugo, por primera vez en años, comenzaba a cumplir su parte. Asistió a clínicas de rehabilitación. Se alejó de las malas compañías. Intentó, con esfuerzo, retomar el control de su vida. Cada pequeño paso era una batalla ganada. Un día sobrio, una decisión correcta, un pensamiento positivo. Nada de eso era fácil. Pero ahora, tenía una razón poderosa para seguir. Su hermano. Cristiano, a pesar de su ascendente fama, nunca se olvidó de él. No lo abandonó cuando llegaron los aplausos. No lo ignoró cuando empezaron las portadas. En privado, seguía pendiente. Preguntaba por su estado, lo llamaba, le enviaba ayuda. Hugo no era una carga para él. Era una prioridad. Y en eso hay algo profundamente revelador. Mientras la mayoría de los jóvenes futbolistas soñaban con autos deportivos o relojes caros, Cristiano soñaba con ver a su hermano limpio y estable. Con los años, Hugo logró mantenerse sobrio. Fue un proceso largo, lleno de recaídas y frustraciones. Pero esta vez, había una diferencia. Tenía a alguien que nunca soltó su mano. Y poco a poco, esa mano no solo lo sostuvo, también lo empujó hacia adelante. Cuando Cristiano se convirtió en el fichaje más caro del mundo al llegar al Real Madrid en 2009, Hugo ya estaba en una mejor etapa. No era el mismo joven perdido que caminaba por las calles de Madeira buscando una dosis. Ahora era un hombre en reconstrucción. Más consciente, más presente. Cristiano no dudó en integrarlo en su nuevo entorno. No solo lo ayudó económicamente, le dio una función, le dio una dignidad. En Madeira, donde todo había comenzado, Cristiano fundó su propio museo. Un espacio dedicado a su carrera, sus trofeos, su legado. Y, ¿a quién puso a frente? A Hugo, el hermano que había tocado fondo. Ahora tenía un papel estable. Dirigía el Museo CR7 en Funchal. Era el encargado de mantener viva la historia de su hermano, pero también, de alguna forma, la suya. Porque ese museo no era solo una vitrina de trofeos. Era un símbolo de lo que puede lograrse cuando no se abandona a quien se ama. Hugo encontró allí su lugar. Un espacio donde podía trabajar, contribuir, sentirse útil. Donde podía decir con orgullo, mi hermano es Cristiano Ronaldo, y yo también tengo una historia. Cristiano, por su parte, seguía rompiendo récords. Champions League, balones de oro, goles históricos. Pero en entrevistas, cuando hablaba de su familia, su tono cambiaba. Hablaba con emoción, con gratitud, con vulnerabilidad. Él sabía que sus raíces eran humildes, que su historia no era solo de talento,
sino también de dolor. Y que gran parte de su fuerza venía justamente de haber visto a su familia pasar por tanto. Hugo no era una nota al pie. Era una figura central en esa historia. No como jugador, sino como ser humano, como hermano, como sobreviviente. Y es que hay algo admirable en eso. En cómo Cristiano transformó su éxito en una herramienta para levantar a otros. En cómo no usó su fama para separarse, sino para unir, para sanar. En el museo, Hugo hablaba con los visitantes, compartía anécdotas, respondía preguntas. Y aunque rara vez lo decía abiertamente, cada día allí era un triunfo personal. Un recordatorio de lo lejos que había llegado. La gente lo miraba con curiosidad, a veces con prejuicio. Pero pocos sabían todo lo que había pasado. Pocos entendían el valor de su presencia en ese lugar. Porque no se trataba solo de trabajar para su hermano. Se trataba de haber recuperado la confianza. De haber reconstruido el vínculo. De haber cumplido, junto con Cristiano, aquella promesa silenciosa hecha años atrás. En el mundo del fútbol, se habla mucho de estadísticas. Goles, asistencias, minutos jugados. Pero hay logros que no aparecen en las tablas. Y uno de ellos es este: haber ayudado a salvar una vida. Cristiano lo hizo sin alardes, sin cámaras, sin convertirlo en una historia de marketing. Lo hizo porque así es él. Porque entiende, en lo más profundo, que el éxito solo vale si puedes compartirlo con los tuyos. Y Hugo, por su parte, respondió con lealtad, con humildad, con trabajo diario. Su rol puede parecer discreto desde afuera, pero es inmenso por dentro. Representa el triunfo de la segunda oportunidad, el poder de no rendirse, el valor de un hermano que, pese a todo, decidió volver a vivir. Hoy, cuando uno visita el Museo CR7, ve más que trofeos y fotografías. Ve una historia de redención, una historia familiar, una historia real, porque detrás de cada copa levantada por Cristiano, hay años de esfuerzo, y también, la sombra redimida de un hermano que un día tocó fondo, pero que no se quedó allí. Hugo Aveiro ya no es el hermano de Cristiano desde la vergüenza. Ahora lo es desde la admiración, desde el respeto, desde el amor recíproco de dos hombres que crecieron juntos, cayeron juntos, y se levantaron juntos. Hugo hoy, el hermano redimido. Hoy, Hugo Aveiro vive en paz. No bajo los focos, no con lujos ni estridencias. Vive con dignidad, serenidad y propósito. Su historia no aparece en los titulares de los diarios deportivos, pero es una de las más humanas que rodean a Cristiano Ronaldo. Después de años de lucha contra las adicciones, Hugo logró mantenerse limpio. Ya no es el joven errante que se perdía en las calles de Madeira. Es un hombre que aprendió de sus errores y decidió reconstruirse, ladrillo por ladrillo. Trabaja en el Museo CR7, en Funchal. Allí, entre vitrinas y recuerdos, se encarga de preservar la memoria deportiva de su hermano. Pero en el fondo, también está preservando algo más. El vínculo que los unió desde siempre, incluso en los momentos más oscuros. Hugo es reservado. No busca atención. Pero en algunas entrevistas ha hablado con orgullo y gratitud. Ha contado cómo Cristiano nunca lo dejó caer del todo. Como incluso en su peor etapa, cuando ya todos lo daban por perdido, su hermano menor siguió creyendo en él. Cristiano me salvó la vida, ha dicho sin rodeos. Y no lo dice con vergüenza, sino con verdad. Porque no todos tienen el valor de reconocer sus caídas, ni la suerte de tener a alguien que los levante. En la actualidad, Hugo es una figura querida en Madeira. No por ser famoso, sino por su transformación. Por ser ejemplo de que sí se puede volver. De que nunca es tarde si hay voluntad. Y alguien que crea en ti. Cristiano, por su parte, sigue demostrando que el éxito se mide también en lo que uno hace por los suyos. Ayudó a su madre, a sus hermanas, y a Hugo. Pero más allá de lo material, lo que entregó fue amor firme. Una mano tendida sin condiciones. Hoy, cuando se encuentran, ya no hay silencios incómodos ni miradas tristes. Hay respeto mutuo. Hay orgullo. Hay familia. Y esa, quizás, sea una de las victorias más grandes de Cristiano Ronaldo. No la que consiguió en una final, sino la que se logró lejos del estadio, en la intimidad de una casa, cuando un hermano decidió no rendirse, y el otro se negó a dejarlo solo. Porque al final, esta no es solo una historia de fútbol. Es una historia de redención, de familia, de segundas oportunidades, y de un hermano que, después de caer,
eligió volver a levantarse. El impacto en la vida y mentalidad de Cristiano. Cristiano Ronaldo no se convirtió en uno de los mejores futbolistas del mundo solo por su talento. Su mentalidad ha sido, desde siempre, su mayor fortaleza. Pero esa mentalidad no nació de los aplausos ni de los trofeos. Se forjó en la adversidad, en la lucha diaria de su familia, especialmente en la historia de su hermano Hugo. Ver a Hugo caer, y después luchar por levantarse, marcó profundamente a Cristiano. Lo hizo crecer antes de tiempo. Le mostró lo frágil que puede ser la vida. Y le enseñó que, muchas veces, el éxito verdadero está fuera del campo. Desde joven, Cristiano asumió un rol protector. No solo era el menor de los hermanos, sino también el más determinado a sacar a los suyos del dolor. Esa presión, esa responsabilidad autoimpuesta, moldeó su carácter. Lo volvió exigente, disciplinado, incansable. No podía fallar. No se lo permitía. Y cuando uno entiende lo que vivió, se vuelve más claro porque entrenaba más que nadie, porque se cuidaba como un atleta olímpico, porque lloraba de rabia tras perder un partido. Para él, no era solo fútbol. Era la forma de construir un futuro mejor para los suyos, de darle sentido a tanto sufrimiento. La lucha de Hugo también le enseñó empatía. Le mostró que no todo es blanco o negro, que hay batallas que se libran en silencio, y que muchas veces lo que alguien necesita no es juicio, sino apoyo. Ese aprendizaje lo ha llevado a actuar en silencio, ayudando a muchas personas sin cámaras de por medio. Ha donado millones, ha financiado tratamientos médicos, ha visitado niños enfermos, no por marketing, sino porque sabe lo que es necesitar una mano. Incluso en la cancha, esa mentalidad lo diferencia. Su hambre de victoria, su resiliencia, su capacidad de reinventarse a lo largo de los años. Todo nace de ese fuego interno que alimentó desde que era niño. Un fuego que no solo buscaba gloria, sino también redención. Y aunque para el mundo cristiano es una superestrella, para su familia sigue siendo el chico de madera que nunca se olvidó de dónde viene, que transformó el dolor en motivación, y que, en lugar de huir de sus raíces, decidió protegerlas. En cada gol, en cada título, en cada logro, hay una parte de Hugo, porque su historia de caída y superación no solo impactó a Cristiano, le dio un propósito más grande que el deporte. Le recordó que ser campeón no significa nada, si no puedes mirar a tu familia y saber que también los has hecho ganar. Cristiano Ronaldo ha marcado más de 800 goles, ha levantado trofeos en los estadios más grandes del mundo, y ha sido ovacionado por millones. Pero quizás su mayor victoria no esté en una cancha, sino en casa. Porque más allá del ídolo, está el hermano. El que no se rindió. El que creyó cuando nadie más lo hacía. El que, con su éxito, no buscó escapar, sino salvar. Hugo cayó, sí, pero también se levantó. Y lo hizo con la mano firme de alguien que nunca lo soltó. Esta no es solo la historia de un futbolista. Es la historia de un vínculo irrompible. De amor, de redención, de familia. Cristiano Ronaldo, el campeón, el ejemplo, el ícono, pero sobre todo, el hermano que nunca se fue.